Irma Peirano, una poeta para leer y difundir. Irma Peirano nació en 1917 y murió en 1965. Fue una poeta rosarina que escribió solo 2 libros muy excepcionales. Cuerpo del Canto, publicado en 1947, y Dimensión de Amor en 1951. Su nombre completo fue Irma María Tercilia Peirano. En realidad fue hija de un genovés y de una madre argentina, ambos residentes en el país. Pero su madre, cuando esperaba su nacimiento, decidió viajar a Italia, a Chiavari, donde ella nació. Nació en Chiavari el 7 de marzo de 1917. Y su madre viajó con los 2 hijos que tenía antes para esperar a esta tercera hija allá. Sin embargo, aunque Irma con su madre llegó de casi 4 años, siempre dijo: yo soy rosarina. Tanto Irma como sus hermanos recibieron una educación bilingüe en la Dante Alighieri de Rosario, de la ciudad de Rosario. Y a los 13 años ya mostró inquietudes, inclinación por la literatura. En 1947 aparece Cuerpo del Canto, luego de haber publicado algunos poemas en una revista llamada Paraná. Cuerpo del Canto tuvo un comentario del reconocido crítico Luis Emilio Soto y también una viñeta del dibujante y grabador Ricardo Guarecki. Por esos años comenzó a trabajar en el diario La Tribuna de Rosario, iniciando así una actividad periodística que mantuvo hasta el final de su vida, es decir, hasta los 47 años. Iván Hernández Larguía, el arquitecto Iván Hernández Larguía, hijo del famoso arquitecto Hilarión Hernández Larguía, la recuerda como una lectora y una escritora muy atenta a los cuidados del lenguaje. Había leído a Petrarca, había leído a Shakespeare, a Góngora, todo el siglo de oro español, y esto se percibe en el libro Cuerpo del Canto. Un pintor de esa época, Rubén de la Colina, la recuerda también como una mujer muy vital, una mujer alejada de todo esnovismo. En las gratas tertulias que hacían en la casa de Hilarión Hernández Larguía se reunían Pedro Nalda Querol, otros poetas rosarinos, Pedro Nalda Querol, Jorge Riestra, Rodolfo Vinacua, Felipe Aldana, y también pintores de la ciudad de Rosario, el mismo Rubén de la Colina, que recuerda esto, Carlos Uriarte, Juan Grela. Los poemas que vamos a leer fueron publicados en el libro Poesía Reunida, con la selección, prólogo y notas de Martín Prieto, y una investigación y entrevistas realizadas por la excelente narradora Delia Crochet. Lo editó la Editorial Municipal de Rosario en el año 2003. Vamos a ir viendo entonces algunos poemas para que tengamos una idea de cómo escribía Irma Peirano. Uno de sus poemas, de sus primeros poemas, se llama Mutación y dice así: tu voz, nunca la olvido,
Tiene un jardín el aire que se espina al contacto presente de las cosas. Tu voz, sola en la noche, era una dalia blanca amaneciendo rosa. Veamos entonces qué forma delicada de describir la mutación del hombre amado. Es un poema que pertenece a una selección realizada por Eduardo Dana de poemas anteriores al primer libro de Irma. El poeta Eduardo Dana realizó una investigación de la que surgió la obra poética de Irma Peirano, que se publicó en Rosario con el nombre de Cuadernos de la Dirección General de Cultura en el año 1983. Otro de los poemas que no tiene título dice así: igual a un agua joven, mi pelo se ha dormido en tu hombro. La estrella urgente de la tarde va al fondo de los ojos. Por este amor quisiéramos lastimarnos de asombro a fuerza de asomarnos uno al otro. Este poema es de 1941. La autora, Irma Peirano, lo había escrito, lo había firmado, pero nunca lo publicó. Y el poeta Francisco Gandolfo, recordamos el poeta Francisco Gandolfo, que había nacido en Córdoba, vivió siempre en Rosario y fue el editor de la conocidísima revista El Lagrimal Trifulca. De manera que gracias a Francisco Gandolfo se ha rescatado este poema de Irma Peirano. Otro poema del año 1900. Estos son los primeros poemas del mismo año de 1941. Sacudida de vivos mensajes, voy a herirte tu costado del sueño. En la noche pareces herido y das mi sangre. Amado de congojas, te dueles en tu amante, como si en sueños fuera ave yo, tu ramaje. Pero estoy en tu noche, estamos entre nadie, y gimes olvidado de tu mano en mi talle. Realmente se advierte la rigurosa lectura de la poesía que rigió para Irma en su primera poética. Otro poema que también pertenece a ese libro que nunca fue publicado, Tiempo de Soledad, y que rescató, que conservó Francisco Gandolfo. Solamente tenía mi sombra junto a mí, apegada y extraña, sombra mía sin mí. Yo andaba en el ausente vaído, no la vi, apegada, sencilla, pura sombra de mí. Este poema que voy a leer ya pertenece al libro Cuerpo del Canto, publicado, como dije antes, en 1947, cuando Irma tenía 30 años solo y había publicado algunos poemas en la revista Paraná. Se llama Del frío en lo amarillo. Mientras llega la tarde amarilla, estás fuera del oro, reino de muda plata. Muerta por las retamas con tu jazmín helado, tú estás fuera del oro, oropéndola rígida, desviada hacia el sur por el sesgo del frío. En la calle caliente del amarillo tiemblan raíces entrañables y sube la ictericia y pasean sus cuerpos amarillos
las ráfagas. Un ecuador de oro desciende sobre ti, sobre el conforme olvido de tu carne azulada, pero tus ojos prenden solo ramas de frío, florecidas de escarcha. Sin vibración y muerta, libre en el amarillo, con tu flor más hermética, duramente asaltada. Una luna polar te vigila en la tarde, y los mares lejanos arden su fría llama. Con la herida caliente y la helada mejilla, desviada hacia el sur, te quedas solitaria. Habría quizás una leve lectura también, o una leve influencia en esto de Alfonsina Storni, poeta que tuvo su tradición y que algunos recogieron. El poema que voy a leer ahora son poemas del último libro, del segundo y último libro, Dimensión de Amor, publicado, como dijimos, en 1951. Tiene una característica, algunos poemas que acompañan epígrafes con versículos del Cantar de los Cantares de Salomón. El que vamos a leer lleva el siguiente epígrafe: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mancebos. Y el poema de Irma: acosada de jugos vegetales, resuelta en savia que mi copa la inclina, estoy ciega en los ojos animales y agraz como una virgen de resina. Un espasmo primario da a mi tronco la selvática fuerza del instinto que organiza gemidos como ronco clamor sonando en ríspido recinto. Alcánzame tu ciencia de manzano entre árboles que oprimen mi nudoso, pesado centro de sabor profano, porque estoy en mi fuerza saturada, agria de tanto esfuerzo codicioso, frutal y sin injerto, malograda. Este segundo libro de Irma Peirano fue muy reconocido por el poeta José Portogallo, que señaló la rebelión que existía en Irma a seguir las convicciones poéticas, las convicciones estéticas de su generación, la generación del 40, generación, recordemos, que integraban Carlos Mastronardi y Juan Eleotis. Irma eligió la soledad y el silencio hacia los mandatos de esa generación. Y así pudo escribir estos poemas. Pero, ¿qué ocurrió? Por lo mismo, esta soledad y este silencio ocasionó un silenciamiento en entonces de su obra que excepcional y concentrada en sus dos libros de poemas.